traer salud, sanidad, en el nombre de Jesús. Cualquier situación que estén pasando, Señor, las personas que nos están viendo, en el nombre de Jesús, creemos que tú vas a hacer algo. Y te damos gracias en este momento y también te agradecemos por todo lo bueno que estás haciendo por nosotros. Te honramos y te glorificamos. En el nombre de Jesús, juntos decimos amén y amén. To all the devoted followers in your city, when I pray for you, it is with great joy, because I know that as much as we are separate, we are gathered. No matter what hardship you're facing now, I know that God will complete a good work in you. C'est la patate gnocchi. Looking at my confinement, has it diminished the impact of the good news? No. Rather, it has caused it to spread even further, reaching more people than before. So let's be joined together in unity, with one heart, one passion, one love. Consider the example that Jesus, the Anointed One, has set before us. Let his mindset become your motivation. He existed in the form of God, yet he gave no thought to seizing equality with God as his supreme prize. Instead, he emptied himself of his outward glory by reducing himself to the form of a lowly servant. He became human. He humbled himself and became vulnerable, choosing to be revealed as a man, and was obedient. He was a perfect example, even in his death, a criminal's death by crucifixion. Hola familia, ¿cómo se la están pasando? Me imagino que muy bien, juntos en este momento tan especial. Y bueno, hoy vamos a compartir un tema súper especial con ustedes que se llama voces. Bueno, y tal vez en ciertas ocasiones has tenido algunas voces dentro de ti que las escuchas, a voces tal vez positivas o voces tal vez negativas. Y no sabes qué está pasando, o de repente viene el vecino, la vecina, y también escuchas esas voces de tus amigos, del vecino, de la vecina, y dices, y empiezas a escuchar voces. Pero yo quisiera preguntarte, ¿cómo tú identificas la voz de Dios? ¿Sabes identificar cuando Dios habla? ¿Sabes identificar esa voz de Dios? Obviamente que por medio de tales personas, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de testimonios, por medio de muchas cosas, Dios siempre está hablando a nuestras vidas. Pero ¿sabes identificar? ¿Sabes? Cuando nosotros nos casamos, para los que están casados, nos acostumbramos muy a menudo a escuchar la voz de nuestra pareja, y cuando a mí me pasa, cuando llega a la casa, sabes distinguir, ya vino mi esposo, y ya vino, y sabes identificar esa voz porque convives a diario. Y sabes identificar esa voz, o por ejemplo cuando tu niño llega de las clases y mami, y sabes identificar esa vocecita, a diferencia si llega algún pequeño extraño X
y dices, no, ese no es la voz de mi hijo, sabes identificar, y eso es por medio de la cercanía, por medio de la convivencia, por medio de a diario estar con las personas, con tu pareja, con tu hijo, con tu familia, y aprendes a escuchar sin ver las voces de ellos. Y pasa lo mismo con Dios. Pasa lo mismo con Dios. Aprendemos a identificar cuando Dios nos habla, cuando Él está hablando, porque hay una convivencia a diaria con Él, porque hay una intimidad muy personal, cotidiana con Dios, y eso te ayuda a identificar cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está guiando a aquello, ¿verdad? Sabemos identificar, y eso se da, ¿verdad?, cuando hay una relación súper cercana con Dios. Cuando pasamos minutos con la familia, cada día, cada segundo, con los hijos, con el esposo, aprendes a identificar su voz. De la misma manera con Dios, cuando pasamos todos los minutos, todos los segundos con Dios, aprendes a identificar muy fácil la voz de Dios sin ningún problema, ¿verdad? Pues no identificaríamos tan fácil la voz de Dios si leo mi Biblia de cada mes, cada año, o si voy a la iglesia de cada año, cada Navidad, no sería tan fácil escuchar la voz de Dios ni reconocerlo, porque no hay una intimidad, no hay una cercanía con Dios, y eso hace que sea difícil identificar la voz de Dios cuando Él nos está hablando qué es lo que debo de hacer. De pronto escuchas voces internas de ti mismo, de lo que quieres hacer, o escuchas voces de la gente, pero pues te es difícil identificar la voz de Dios. Entonces yo quiero leerte allá en Juan 10:27, que dice de esta manera: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Una vez más, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Me encanta cuando Jesús siempre da una enseñanza por medio de parábolas, por medio de estas ilustraciones. En esta ocasión el pastor y la oveja, y Él dice: yo soy el pastor, y como buen pastor en el campo se dice que las ovejitas tienen una audición súper especial. Las ovejitas pueden tener problema de la vista, casi se tropiezan con algo porque no alcanzan a ver mucho. Tienen ese detalle las ovejas, pero en sus oídos están súper desarrollados. Sus oídos están súper desarrollados, que cuando escuchan el pastor a lo lejos decir su nombre, ellas a la distancia logran reconocer y logran correr hacia su pastor. Tienen sus oídos lo tienen súper desarrollados, muy agudos, que logran alcanzar a distancia la voz, y aprenden a reconocer la voz de su pastor. Y por eso Jesús pone este ejemplo diciendo: yo soy el pastor y ustedes son las ovejas, y esa oveja sabe escuchar quién es su pastor. Podría haber un montón de voces alrededor, pero esa ovejita que está tan cercana a su pastor, no es tan fácil que sea engañada, no es tan fácil que sea llevado por alguien más, porque sabe reconocer la voz de su pastor, y por lo consiguiente lo sigue porque está acostumbrada, porque lo diario, la convivencia diario con su pastor le ayuda también a reconocer, a obedecer la voz de su pastor. Y entonces Jesús dice: ellas oyen mi voz, ellas están pendientes de mi voz y me siguen. Entonces es importante saber oír, saber escuchar, saber distinguir realmente cuando Dios me está hablando, y sobre todo
tener la actitud de obedecer, porque podría estar escuchando, sí me está llamando mi pastor, y todo eso, y dices, pero pues no quiero obedecer, y no lo sigue, no sigue a su pastor, y por allí se pierde y se acabó todo. Entonces, no, tenemos que aprender a escuchar. Escuchar va más allá de oír. Oír la voz del pastor es obedecer, es seguir el camino, es seguir ese camino donde Él nos va a guiar, donde Él nos guía, y Dios es nuestro pastor, Jesús es nuestro pastor, y nos invita siempre a estar atentos, a escuchar su vocecita, su voz de paz, su voz de alegría, su voz de consuelo, su voz de seguridad, porque escuchar la voz de este pastor, escuchar la voz de Dios, te da seguridad, te da alegría, te da una paz, que no te va a pasar nada cuando vas a su lado, cuando estás siguiendo las instrucciones del pastor. Y eso es lo que hace la voz de Dios, siempre dará alegría, no traerá confusión, porque a veces decimos, ¿será que Dios me está hablando en esta situación? Pero hay cierta inseguridad. Entonces ten cuidado, porque siempre la voz de Dios traerá seguridad, traerá paz, sobre todo traerá alegría a nuestros corazones, y es cuando tú sabes que realmente Dios te está hablando. Y hay que estar dispuestos a escuchar, dispuestos a obedecer, y no poner excusa, porque a veces Dios nos habla a veces no queremos obedecerle porque no nos conviene, y decimos, bueno, Dios me está hablando en esto y sí lo voy a hacer, pero me está hablando en esto que no me conviene. No me conviene, no quiero hacerlo, y entonces te haces del sordo y dices, no, es que eso no me conviene, yo quiero hacer esto, pero realmente Dios te está hablando y te está diciendo, sabes, yo te estoy llamando, yo te estoy hablando, yo quiero que tú hagas esto, y de repente nos ponemos muy renuentes y no queremos escuchar la voz de Dios. Muchas veces Él te va a decir, perdona a tal persona, y a veces decimos, pues no puedo perdonarlo porque ya 10 veces, 15, 100 veces me ha hecho lo mismo, pero Dios te habla y te dice, tienes que perdonarlo, y Él te está guiando, Él te está hablando, y hay que estar dispuesto a obedecer. O muchas veces los jóvenes, Dios te habla y dice, no te conviene esa chica, no es para ti. Dios te está hablando, te está dirigiendo, no te conviene, y tú dices, no, pues es que es una modelo, es un tipo que me gusta tanto, y perdóname Dios, pero en esto no te voy a escuchar, no quiero, y te haces el sordo, y después sufres las consecuencias por no estar dispuesto a escuchar la dirección del buen pastor, a escuchar la dirección de Dios. Entonces es importante ser humildes, es importante ser obedientes y estar dispuesto a escuchar, que escuchar significa obedecerle y decir, Dios, me estás hablando, y aunque me duela, yo quiero la buena dirección para mi vida, y aunque me duela, yo voy a seguir escuchando. Entonces, ¿estás escuchando realmente la voz de Dios? ¿Obedecerás? ¿Perdonarás cuando Él te habla? A veces allí es cuando empiezan las voces internas de nosotros, o lo que queremos, y decimos, Dios, apóyame en lo que yo quiero, y no estamos dispuestos a ser dirigidos por la voz de Él. A veces nos confunde nuestros sentimientos, nuestras voces internas, y queremos escuchar esas voces internas de nosotros, lo que nos conviene, no lo que es lo adecuado, sino que lo que nos conviene, y queremos hacer eso. Pero es importante estar atentos a escuchar siempre la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Escuchando la voz siempre traerá dirección, siempre traerá consecuencias positivas. Si nosotros logramos escuchar esas voces, la voz de Dios, nosotros iremos en una dirección correcta,
y las consecuencias serán súper positivas. Estamos en el tema voces. También después de aprender un poquito cómo distinguir la voz de Dios, también hay otra voz que siempre estará tratando de confundirnos, tratando de guiarnos, tratando de sacarnos del camino correcto, tratándonos de distorsionar, confundiéndonos, y es la voz del enemigo. La voz del enemigo, que incluso muchas veces trata de imitar la voz de Dios para confundirnos y para llevarnos en direcciones incorrectas. Esas voces siempre traerán dudas, traen miedo, trae temor. Son voces de mentiras, obviamente, que al final van a destruir tu vida, van a destruir mi vida y destruyen todo, porque son voces seductoras, son voces que te dicen, haz eso, te conviene, mira aquella persona, si tienes un matrimonio y por medio de aquella persona te dice, síguela, mira, esta señorita te conviene, y son voces que van a traer destrucción, que traen definitivamente tristeza, que traen dudas, y siempre van a haber. Yo quiero decirte que siempre van a existir esas voces, porque es la voz del enemigo, y nosotros tenemos que saber distinguir esa voz que me está seduciendo, que me va a llevar a tener una familia destruida tal vez, y es una voz opuesta totalmente a la voz de Dios. La voz de Dios siempre va a traer alegría, va a traer paz cuando Él te está hablando, va a traer consuelo, va a traer dirección. Pero esta voz, la voz del enemigo, no, te va a traer confusión a tu corazón, va a traer tristeza, va a traer incluso depresión. Muchas veces hasta llegan muchas personas al suicidio, a la depresión, porque están escuchando voces, esas voces del enemigo. Y quisiera leerte allá en Génesis capítulo 3 del 1 al 5 y vamos a aprender juntos. Dice: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios les dijo, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no van a comer, ni siquiera lo tocarán, porque morirán. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no van a morir, sino sabe Dios que el día que coman de él serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y desde el principio de la creación, siempre el enemigo ha tratado de meter mentira, engaño, y viene disfrazado por medio de aquella serpiente, diciéndole a la mujer, a la persona, creo que una de las más susceptibles como la mujer, decirle que Dios les ha dicho. ¿Cómo? Yo quiero decirte y Satanás pone mentiras, que no es cierto, que pueden, no, pues dice la mujer, lo malo es que la mujer empieza a tener una conversación no solo escucha esa voz, sino que empieza a tener una conversación con el enemigo, y aguas, porque no podemos ni siquiera escuchar esa voz, mucho menos tener una conversación con el enemigo. O sea, podemos tener conversaciones con Dios, pero no con el enemigo. No podemos sentarnos a charlar con el enemigo y pues va a traer destrucción. Entonces el enemigo dice: pues con que Dios te ha dicho que no comerán, y empieza a meter la cizaña, empieza a meter esas voces de engaño, esas voces de mentira, para destruir a destruir al hombre. Y es que Satanás nos tiene envidias, es que Satanás desde el principio de la creación nos tiene envidia, porque él no logró mantener esa relación con Dios, no logró mantener esa relación con Dios, y él está súper envidioso de que nosotros, de que tú y yo busquemos a Dios, de que el hombre buscara a Dios, y pues siempre meterá dudas, siempre meterá mentiras, siempre meterá temor,
Y fue el caso de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Dios les dice, pueden comer sandía, pueden comer pera, pueden comer menos papaya, ¿verdad? Pero y de ese árbol si no lo toquen. Y Dios fue muy específico al dar órdenes, pero Satanás viene y lo cambia y dice, no, sí pueden comer, incluso van a ser como Dios, y viene a meter mentira. Y pues vemos posteriormente la consecuencia de escuchar esas voces, de escuchar la voz del enemigo. Y tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando a diario? ¿Qué estamos escuchando a cada minuto, a cada segundo? Estoy escuchando la voz de Dios donde Él me va a dirigir, donde Él tiene planes increíbles. O estoy escuchando la voz del enemigo y como está aparentemente súper bien, está seductora esa voz, me hace feliz aparentemente, y estoy tratando de escuchar a Él. ¿Qué estamos escuchando? ¿Sabes? Es importante también saber qué estamos escuchando, la voz de Dios o la voz del enemigo, o mi voz interna que no está siendo dirigida por Dios y que puedo equivocarme, o la voz de otras personas. Siempre van a haber personas, incluso personas físicas, dando su opinión acerca de las cosas, y van a tratar de influenciar en nuestra vida, van a tratar de meter ideas y nosotros tal vez los estamos escuchando. Alguien diría, dime con quién andas. En Proverbios dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién estoy escuchando? Hay amistades que van a influenciar para bien a tu vida, que van a ayudarte a crecer con Dios, a crecer profesionalmente, a crecer en tu economía. Pero hay personas que no, lamentablemente, que te va a destruir